Bienvenidos a este módulo tomado de artes visuales, o más bien de la enseñanza de las artes visuales en contextos de riesgo y exclusión social. Este es el módulo que corresponde a arte contemporáneo hondureño, y la intención es hacer un recorrido desde su periodo de gestación hasta las producciones actuales, es decir, la obra que se está realizando en este momento. Para ello se les ha preparado una pequeña presentación que tiene como título "De la imagen icónica a la práctica relacional", y la intención es reflexión desde Pablo Zelaya Sierra, es decir, desde el periodo de gestación de las artes visuales en Honduras hasta la práctica relacional, es decir, aquella práctica que intenta establecer relaciones con las múltiples esferas de la realidad o de la vida. Para ello he preparado, para poder representar el proceso de desarrollo de las artes visuales en Honduras, he preparado este pequeño esquema. Por un lado, ¿verdad?, se nos presenta que hay un proceso, o más bien un momento de gestación bajo los principios de las estéticas vanguardistas. ¿Qué significa esto? ¿Qué implica esto? Que las artes visuales en Honduras, o más bien la historia de las artes visuales en Honduras, es relativamente reciente. Tiene su inicio con Pablo Zelaya Sierra. Digo esto porque con Pablo inicia una práctica artística bajo un proyecto, bajo un fundamento, bajo una estética. No quiero decir que las artes visuales puedan, o más bien la historia o la historiografía de las artes visuales pueda reducirse a Pablo Zelaya Sierra, porque sería desconocer todas las prácticas artísticas que se realizaron con anterioridad a Pablo Zelaya, pero he considerado a Pablo como el punto de partida, precisamente porque es Pablo quien va a edificar una poética, una estética, y bajo los principios de las estéticas vanguardistas. Y es por ello que se sitúa a Pablo como el primer artista moderno de Honduras. Luego hay un segundo momento, que es una ruptura con los sistemas de representación modernas. Y más o menos tiene dos grandes ciclos, ¿no? Dos grandes ciclos: el taller de la Merced y la generación de los 90. Luego, ¿verdad?, el tercer ciclo en este esquema de desarrollo de las artes visuales en Honduras, los artistas relacionales, ¿no? Más o menos los artistas que empiezan a constituir un tipo de práctica artística alrededor del 2000 o de los primeros años del siglo XXI. Bien, como pueden observar, Pablo Zelaya Sierra es uno de los artistas pioneros de las artes visuales en Honduras. Pablo Zelaya Sierra va a ser el primero que va a lograr edificar una poética bajo los valores de la tradición artística europea. Pablo se desplaza de Honduras a Europa, se forma en Europa, y hay todo un proceso también en su desarrollo como artista. Observamos aquí que este es un dibujo académico, que por cierto es parte de la colección de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Es un dibujo realizado con grafito, con lápiz grafito, y sobre papel, por cierto. Y es aquí cuando Pablo empieza realmente a beber lo mejor o más bien a asimilar lo mejor de la tradición artística europea. Y él sabía muy bien que para poder edificar un discurso artístico era necesario conocer los cimientos, es decir, los elementos formales, los elementos técnicos sobre los que descansa o se estructura un lenguaje artístico. Bajo esta misma serie, bajo esta misma óptica, tenemos este dibujo que también es parte de la colección de la Escuela Nacional de Bellas Artes, y son estudios de figura humana que él realizó en la Academia de San Fernando en Madrid.
Ya, este es un retrato de óleo sobre lienzo, también de Pablo Celaya Sierra. Observamos cómo se encuentran presentes, ¿no?, algunos elementos formales de las estéticas vanguardistas, ¿no?, que se estaban desarrollando en ese momento en Europa. Pablo va a ser, como él mismo va a definirse, un artista ecléctico, en el sentido de que va a ser cubista, va a ser impresionista, también va a conocer el fauvismo, a conocer también la neofiguración y las grandes corrientes artísticas que se estaban desarrollando en su momento, y lo va a asimilar de la mejor manera, precisamente porque él es consciente de que para poder fundamentar una tradición artística en Honduras se requiere conocer todo o lo mejor, ¿no?, de la tradición europea. Luego ya esta es una obra que él va a elaborar tras su retorno, ¿no? Se le conoce con el título de Las Campesinas, y es cuando ya Pablo Celaya ha estructurado un discurso bajo un proyecto. Para Pablo es muy importante la revitalización de la sociedad hondureña bajo la representación de ciertos esquemas propios de la cultura hondureña, ¿no? Y observamos también, ¿no?, cómo se van a constituir estos lienzos a partir del conocimiento de esos elementos formales que van a estar presentes, ¿no?, en las vanguardias artísticas europeas. Y esta es la obra cúspide de Pablo. De hecho va a ser el último lienzo que él va a elaborar tras su deceso. Es muy importante señalarles que Pablo Celaya retorna al país y luego, a los 8 meses de su retorno, fallece lamentablemente. Él regresa a una Honduras convulsionada, una Honduras que se encuentra en medio de la guerra civil, y elabora este texto que se llama Hermanos contra Hermanos, que más o menos nos muestra, ¿verdad?, toda la tragedia humana, la barbarie en la que se encontraba Honduras, ¿no?, a inicios del siglo XX. Bien, el taller de la Merced, continuando, ¿no?, con este recorrido en las artes visuales de Honduras, hemos señalado de que Pablo Celaya Sierra va a ser ese pionero, el principal, o más bien el fundador, ¿no?, de esa tradición que empieza a fundamentarse, ¿no?, con Pablo Celaya Sierra a inicios del siglo XX. Luego, ¿verdad?, hay un proceso que va a ser asimilado de la mejor forma, de la mejor manera, por los artistas, ¿verdad?, organizados en el taller de la Merced. El taller de la Merced fue un movimiento de vanguardia, ¿verdad?, en las artes visuales de Honduras, que se juntaron alrededor del teatro experimental universitario, ¿ya?, que por cierto tenía como sede la antigua Galería Nacional de Arte, es decir, las instalaciones de la Universidad Autónoma de Honduras en el centro de la ciudad fueron otorgadas para que este grupo de creadores iniciaran, ¿no?, con un proceso de transformación, con un proceso de renovación también en las artes visuales de Honduras. Entonces estos artistas, ¿verdad?, entre ellos Ezequiel Padilla Ayesta, Virgilio Guardiola, Víctor López, Luzgardo Molina, Felipe Buchar, van a constituir lo que se conoce como el Taller de la Merced. Bien, a mi juicio el Taller de la Merced es un movimiento de ruptura. De hecho, para mí es la primera vanguardia, la vanguardia artística del país, en el sentido de que no solamente son artistas que se han organizado bajo el propósito de elaborar un discurso artístico, sino más bien bajo el propósito de incidir en la realidad. Recordemos que todos estos artistas van a estar vinculados a los movimientos políticos de su momento, es decir, no solamente esos valores se evidencian en sus obras, sino también en su compromiso con la vida, en su compromiso con la realidad social. Son artistas antiimperialistas, son artistas que están vinculados a los movimientos de vanguardia. Y otro elemento característico del Taller de la Merced es que no es un movimiento únicamente artístico-visual, sino también se logra establecer un diálogo entre todos los géneros artísticos. Para el caso, también es una vanguardia que establece relaciones con la poesía, con la literatura y con las artes dramáticas.
Esta es una obra de Ezequiel Padilla Yestas, a mi juicio uno de los artistas más representativos de este movimiento de vanguardia junto a Aníbal Cruz, y se llama Los Músicos, y por cierto es parte de la colección de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es un óleo sobre lienzo y en él podemos, en esta obra podemos observar la influencia, ¿no?, del expresionismo en Ezequiel Padilla. Ezequiel Padilla es un artista que aún continúa con vida y es uno de los artistas pilares fundamentales, ¿no?, en todo este proceso de gestación y desarrollo de las artes visuales en Honduras. Es un artista vanguardista, es un artista comprometido con su momento histórico, es un artista que pretende incidir en la realidad social desde su obra. Él mismo lo manifestaba, que él pretendía realmente discursar alrededor de todos aquellos problemas que aquejaban a la sociedad hondureña para sensibilizar, para lograr esa transformación y esa revitalización de la sociedad hondureña que ya planteaba con anterioridad Pablo Zelaya Sierra. Esta es una obra de los artistas líderes del Taller de la Merced. Virgilio Guardiola fue maestro de Bellas Artes durante muchos años. Luego, bueno, es un artista que ya realizó mucho, más bien incursionó en la docencia, ¿no? De hecho, fue maestro mío y de otros artistas también. Y esta es una obra que fue realizada en el año de 1975, un óleo sobre tela, ¿verdad? Y no tiene título, pero también en la obra de Guardiola, sobre todo en su serie de Los Carniceros, podemos evidenciar esos valores característicos del Taller de la Merced. Luego de la misma serie, o del mismo artista también. Bien, y esta es una obra de Luis H. Padilla, afortunadamente es un artista también que aún continúa con vida, del año de 1974. Y podemos también evidenciar algunos elementos, ¿no?, de las vanguardias artísticas. Y es una obra que discursa alrededor de problemas sociales. Por ejemplo, en la obra de Luis H. Padilla encontramos, ¿no?, una crítica profunda, una denuncia a la violación sistemática de los derechos humanos, ¿no?, a las luchas por la tierra, a todos aquellos temas que están vinculados, ¿no?, a los procesos de transformación social. Bien, y este es un dibujo donde se emplea color por parte de Luis H. Padilla, ¿verdad? Es casual, llama la atención que el Taller de la Merced, o más bien los artistas organizados en el Taller de la Merced, van a lograr configurar su discurso artístico desde, ¿no?, los formatos tradicionales. Eso es muy importante. No se están empleando nuevos elementos, sino más bien eso van a ser algunas características asimiladas por los artistas posteriores al Taller de la Merced. Y de hecho, los géneros, ¿no?, con los cuales se van a configurar los discursos, ¿no?, de estos artistas son los géneros tradicionales, fundamentalmente la pintura, porque eso debemos de decirlo. El arte hondureño ha tenido su mayor fuerza sobre la pintura, ¿no? Es decir, la mayoría de los artistas han incursionado en la pintura. No obstante, hay artistas significativos, hay artistas muy importantes que han logrado elaborar su obra, ¿no?, desde otros géneros. Bien, esta es una obra de los artistas más emblemáticos de este grupo. Ya falleció en el año de 1996. Es Aníbal Cruz. Y esta es una pintura elaborada, ¿no?, sobre papel, empleando, ¿no?, materiales diversos, pero siempre materiales, ¿no?, de corte pictórico. Aníbal Cruz fallece relativamente joven. Sin embargo, en los últimos años de su vida logró estructurar un discurso no necesariamente político ideológico, ¿no? Hay un vuelco hacia temas existenciales, el amor, el desamor, el engaño, ¿no?, empleando técnicas diversas. Ya el lienzo no se prepara de manera tradicional, hay grandes rasgos de experimentación, ¿no?, en la obra de Aníbal Cruz. El color empieza a diluirse y se empieza a emplear el dibujo como
no el dibujo supeditado al color, sino más bien elementos gráficos que acentúan la figura humana. Y de hecho, ¿no?, la figura humana se disuelve en el espacio plástico. Esos son parte, ¿no?, de las características formales de esta última producción de Aníbal Cruz. Lo podemos ver acá también, es un óleo y lápiz sobre lienzo. El grafito, ¿no?, se convierte en un elemento pictórico y no necesariamente el grafito supeditado, ¿no?, para luego cubrirlo con color, sino más bien el grafito se vuelve un elemento formal de la obra. Y de hecho esas líneas discontinuas, esas líneas que refuerzan la figura humana, una figura humana que solamente presenta ya algunos rasgos no tanto icónicos o referenciales, sino más bien ya abstraídos, ¿no?, con menores niveles de iconocidad, ya y estructurados bajo una poética. Podemos observar también esta obra, que es una especie de retrato, ¿no?, en donde están abstraídos parte de los rasgos de un rostro humano. Llama la atención la participación en el desarrollo de las artes visuales de Honduras de Ricardo Aguilar. Ricardo Aguilar, llama poderosamente la atención porque son muy pocos los artistas hondureños que han incursionado en la abstracción, es decir, que han elaborado sus propuestas, ¿no?, bajo la estética de la abstracción o del abstraccionismo. Recordemos que el abstraccionismo es un movimiento de vanguardia que empieza a gestarse a inicios del siglo y tiene como dos vertientes. La vertiente que va a ser desarrollada por los neoplasticistas como Mondrian, por ejemplo, o ¿verdad?, los suprematistas rusos, que van a tener como mayor o como artista referente a Malevich, ¿no? Y luego la vertiente que se desarrolla desde el expresionismo, ¿no?, y que van a tener como pionero a Vasily Kandinsky. Entonces observamos cómo esos elementos que van a ser desarrollados por las vanguardias artísticas europeas y fundamentalmente por los artistas abstraccionistas están presentes, ¿no?, en la obra de Ricardo Aguilar. También, ¿verdad?, hay algunos elementos que nos hacen recordar, ¿verdad?, la estética futurista y sobre todo, ¿no?, algunos elementos, sobre todo por la forma en que se trata el color, la forma en que se modeliza el espacio, de la pintura metafísica de Quirico. Bien, aquí esta es una obra de Bayardo Blandino, que es un artista muy significativo en este proceso de ruptura, ¿no?, de las artes visuales en Honduras. Es un artista de nacionalidad nicaragüense, pero que ha residido por muchos años en Honduras, fundamentalmente en Tegucigalpa. Va a ser un artista egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes que va a configurar su trabajo pictórico a partir de la geometrización de algunos símbolos no precolombinos. Es decir, Bayardo va a lograr apropiarse de toda esta simbología precolombina y la va a insertar, ¿no?, bajo un discurso, ¿no?, que intenta manifestar algunos aspectos de la realidad de hoy, es decir, de las sociedades, ¿no?, de nuestro momento. Y esta es una obra con la que Bayardo Blandino va a participar junto a Santos Arzukioto en una de las ediciones de las Bienales del Caribe y se le conoce, ¿no?, el proyecto con el nombre de Memoria Fragmentada desde el Centro de América. Y podemos observar que aquí ya hay, ¿no?, otros elementos, es decir, ya no es pintura en el sentido tradicional, en el sentido clásico. Es una pintura que intenta establecer relaciones con el espacio. Es decir, es una pintura que se está volcando hacia lo instalacional. Y la instalación ya es un género relativamente reciente, ¿no?, que empieza a ser desarrollado fundamentalmente, ¿no?, en la época de posguerra, por las posvanguardias, y observamos también que ya se introducen otros elementos que no son de naturaleza pictórica. Por ejemplo, este es carbón. Es carbón. Y observamos lienzos de gran formato, de grandes dimensiones, que también va a ser alguna de las características, ¿verdad?, de este nuevo grupo de creadores. Bien, y observamos una obra más reciente del año de 1999, que es parte de la colección del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo de Costa Rica, en donde están presentes, ¿no?, esa
geometrización, pero esa geometrización de la realidad a partir, ¿no?, de las iconografías o de las simbologías, ¿no?, de las culturas precolombinas. Esta es una obra también de un artista que ha logrado estructurar su poética, ha logrado estructurar o edificar su obra bajo los valores, ¿no?, de la estética expresionista y fundamentalmente desde el expresionismo abstracto. Se llama Byron Mejía, es un artista relativamente joven, hondureño, residente, ¿no?, en la ciudad de Gracias, y esta es una obra en donde podemos ver algunos, bueno, es acrílico sobre lienzo, pero también algunos elementos, ¿verdad?, como el carbón, en donde están dispersos no de forma ordenada, no de manera organizada en el espacio. Y este también es parte, ¿no?, de su último proyecto, que tiene como título de la apología del saber, y que fue, ¿no?, exhibida en el Centro de Cultura de España, en Tegucigalpa, más o menos como en agosto del año anterior. Bien, esta es una obra de mi autoría que tiene como título Artilugios y se configura, ¿no?, es una obra abstracta, ¿no? Es decir, abstracta, me refiero que es abstracta en el sentido de que no representa la realidad de elementos figurativos, que no emplea elementos referenciales, hay mayor grado de abstracción, ¿no? Se va eliminando los rasgos distintivos de la realidad, es decir, hay una necesidad de discursar de forma disonante, es decir, de manera contraria con la realidad aparencial. Y esta es una obra que elaboré en el marco de la tercera Bienal de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ya, es una pintura, pero es una pintura que emplea también elementos de naturaleza no pictórica, como la luz del neón, ustedes la pueden observar, y también unos recipientes que están colocados, ¿no?, en la parte del piso, del suelo, ¿no?, y que contienen cenizas humanas. Y esta es una obra que hace alusión, ¿no?, a lo de Comayagua en el año 2012. De hecho, ese es el título de la obra, Comayagua 2012, ¿no? Y es una instalación pictórica, no es pintura propiamente dicha, es una instalación pictórica. Ese es un elemento muy importante, que ya no hay fronteras, no hay límites entre los géneros artísticos. No necesariamente podemos ver que una obra es escultura en el sentido puro de la palabra, o pintura en el sentido puro, o fotografía en el sentido puro, sino que puede haber una combinación de géneros. Es decir, puede haber una combinación desde la fotografía, desde la instalación, desde el dibujo, y eso es completamente válido. Y por cierto, esos son rasgos o algunas dinámicas que empezaron a ser introducidos, ¿no?, por las post-vanguardias. Y esos valores, ¿no?, esas nuevas dinámicas, ¿no?, han sido asimiladas por los artistas hondureños, y asimiladas de la mejor forma, de la mejor manera. Este es un detalle de la obra anterior, y esta es una obra de uno de nuestros artistas más significativos, sobre todo en las últimas décadas, Santos Arzú-Kioto, ¿no? Es un artista que va a lograr realmente ser referente de una época, tal como Pablo, tal como Ezequiel y Aníbal Cruz. Santos Arzú va a lograr ser referente de una época precisamente por el tipo de propuesta que va a configurar. Vemos uno de sus proyectos que fue presentado en el año de 1996 en el Salón del Banco Atlántida, en donde es un corpus de lienzos que están organizados bajo una idea central. Y realmente esos lienzos no pueden ser entendidos de forma aislada, sino se les integra, ¿no?, en esa idea de totalidad que está proponiendo, Santos Arzú-Kioto. Y observamos también algunos elementos, ¿no?, que no necesariamente son de naturaleza pictórica. Observamos clavos de aceros dispuestos, ¿no?, en el espacio plástico que no se encuentra colocado de manera tradicional, es decir, el lienzo sobre la pared, sino, ¿no?, un lienzo que está estableciendo una relación entre las demás obras, es decir, y fundamentalmente con el espacio. Es una instalación desde la pintura, y así tiene que ser asimilada, tiene que ser comprendida, ¿no?, la obra de Santos Arzú-Kioto. Observamos también
parte de sus elementos, más bien de sus proyectos más recientes. Este se llama La Sala del Atrapasueños, fue presentada en el Museo de Identidad Nacional en el año 2013. Santos es un artista que va a emplear una diversidad, es una pintura matérica, en el sentido de que va a emplear una diversidad, ¿no?, de elementos. Por ejemplo, las resinas sintéticas, cualquier tipo de resinas, por ejemplo, como el silicón, el color, las texturas también. Aquí hay elementos que no necesariamente son de naturaleza pictórica. Estas son unas especies de plumas que eran parte, ¿no?, de esta instalación que fue presentada en el Museo de Identidad Nacional. También parte de las propuestas que fueron presentadas, ¿no?, bajo esa exhibición que tiene el nombre Los Errantes, en donde Santos discursa, ¿verdad?, sobre todo el proceso de diáspora y de las emigraciones, ¿no? Y observamos también, ¿verdad?, una serie de elementos. Aquí es una especie de ratón, de rata de plástico, ¿no?, que no ha sido elaborada por el artista, es algo que consiguió, ¿no?, en el mercado, y la coloca bajo el espacio plástico. Luego, uno de los artistas también muy significativos, ¿no?, de la generación de los 90s, que es Armando Lara. Armando Lara logra elaborar su discurso a partir, ¿no?, de una serie de cuerpos, ¿no?, que están elaborados de la mejor forma. Hay un enorme conocimiento de la anatomía humana y desde luego también, ¿no?, del ejercicio de pintor. Es decir, Armando Lara es un gran pintor que ha logrado estructurar, ¿no?, una estética, una poética bajo el conocimiento, ¿no?, de la técnica, bajo el conocimiento de la materia. Observamos parte de sus obras, de la obra que fue elaborada, ¿no?, a inicios de los años 90 del siglo pasado. Es una obra que está muy influenciada, ¿verdad?, por la pintura de Armando Morales, ¿no?, fundamentalmente, y de Elmar Rojas, ¿no? Pero ya es una pintura que no necesariamente hace referencia, ¿no?, a una realidad sociopolítica, a unos problemas culturales concretos, sino más bien es una pintura que intenta manifestar, evidentemente desde algunos elementos icónicos propios como el banano, las frutas, pero ya una poética más volcada hacia la subjetividad, hacia los sueños. Y esta es una obra escultórica que no es escultura propiamente dicho, ¿verdad? Y es uno de los artistas referentes de la generación de los 90, Alex Giovanni Gallo. Esta es una readecuación de la obra presentada, ¿no?, en el marco de la Bienal de Escultura y Cerámica del Instituto Hondureño de Cultura Interamericana, con la cual, ¿verdad?, Alex Gallo ganó el primer lugar con esta obra. Y observamos también que es una obra más volcada hacia la instalación y no necesariamente hacia la escultura, introduciendo una diversidad de elementos. No es la escultura pura, no es la terracota cocida, sino el barro que se está deteriorando. Es una figura modelizada bajo un conocimiento exhaustivo de la anatomía, pero, ¿verdad?, observamos que incluso se introducen otros elementos significantes a partir de la transformación de la materia al interior del espacio plástico, del espacio, ¿verdad?, semántico de la obra. Esta es parte, ¿no?, de su producción actual. Alex Giovanni Gallo ha logrado, ¿verdad?, configurar una serie de figuras, en este caso de animales, de perros callejeros, para más o menos metaforizar la situación del hombre actual o de las sociedades actuales. Bien, ya para ir concluyendo, quiero recapitular 3 asuntos fundamentales. La historia de las artes visuales en Honduras se gestan a partir de la llegada de Pablo Zelaya Sierra. Es decir, el arte que se va a fundamentar bajo una poética, bajo una visión estructurada de un programa, bajo una idea de revitalizar la sociedad a través de la práctica artística, inician con Pablo. Luego hay otro segundo momento en donde hay una ruptura de los principios de las estéticas vanguardistas, o más bien hay una asimilación de esos principios, de esos elementos fundamentales de las estéticas vanguardistas con el taller de la Merced. Luego observamos una ruptura de esos principios
¿verdad?, que va a ser desarrollado por la generación de los 90 y es ya un arte que empieza a establecer relaciones con las múltiples aristas de la vida, de la realidad. Ya no es un arte estrictamente imitativo, es un arte referencial, sino más bien un arte que empieza a establecer relaciones con la política, con la cultura, con el hombre, con la mujer. Luego observamos ya una ruptura de todas esas prácticas modernas. Y esa ruptura de la práctica moderna va a ser desarrollada por los artistas que van a incursionar dentro de la acción o la práctica relacional. La estética relacional es un planteamiento que va a ser desarrollado por un francés, Nicolas Bourreau, ¿no? Y esta estética va a intentar explicar las distintas transformaciones experimentadas en las artes visuales, ¿no?, a partir de la década de los 90. Ya no es un arte que va a incursionar en la pintura, en la escultura, en la fotografía, en la instalación, en el happening, sino más bien va a incursionar en la acción relacional, ¿no?, para poder realmente edificar un planteamiento que no va a ser entendido o que no podrá ser entendido únicamente desde la perspectiva del arte o de la estética, sino más bien desde las múltiples esferas de la vida, desde la política, la ideología, la moral, etc. Observamos una obra de un artista muy importante, muy significativo, Adán Vallecillo. Adán Vallecillo es un joven egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes, también egresó de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, tiene una licenciatura en Sociología, y luego él es un artista que gran parte de su obra la ha desarrollado desde lo objetual, pero también desde la práctica relacional. Este es un proyecto que va a ser presentado en el marco de la primera Trienal del Caribe, que por cierto para esa ocasión representamos al país, Adán y yo. Esta obra, ¿no?, que por cierto tiene como el título Pintura Moral, va a realizarse a partir de la recolección del artista de una serie, ¿no?, de elementos que son parte, ¿no?, de toda la contaminación existente, ¿no?, en este caso en República Dominicana. Él va como un antropólogo, va a seleccionar sus materiales de los desechos, ¿no?, que la misma sociedad de consumo produce. Observamos todo el proceso de recolección de los materiales que él va a emplear para la elaboración de esa pintura mural. Observamos ya el artista realizando, ¿no?, en el espacio del Museo Galería la obra a partir de todos los materiales que él ha logrado recolectar. Y esta obra, ¿verdad?, me parece importante en el sentido de que no es una pintura en el sentido tradicional, ¿no?, sino más bien es una acción relacional. La pintura está supeditada a todo el proceso de recolección, de cuestionamiento, ¿no? Ya el artista ejecutando la pintura a partir de los desechos recolectados, ¿no?, en todo este proceso, ¿no?, de selección del material en República Dominicana. Y esta es una obra de mi autoría que fue presentada, ¿no?, en el marco de la tercera Bienal de Artes Visuales de Honduras. Es una acción relacional, es una acción, o más bien una acción en espacio público, en donde se intervino los espacios donde deambulan, ¿verdad?, las personas transexuales, ¿no?, en Tegucigalpa. Y la obra se llama Zona Rosa. Como pueden observar, en este caso, el espacio público se convierte en un soporte y en elemento significante de la obra. De por sí el espacio tiene un significado, ¿no?, socialmente, desde luego, pero el intervenir, ¿no?, las señales de tránsito de ese espacio, eso hace de que el espacio se convierta en obra, y es una acción relacional. Podemos ver un detalle también de esta pieza de Zona Rosa. Luego, esta es una obra del año 2005, que es parte de la colección del Museo del Barrio en Nueva York, y se llama Ciudad Desnuda. Es una también intervención en espacio público, y hace alusión a toda la homofobia imperante, ¿no?, en nuestro contexto. Es un poco demostrar cómo en el espacio público puede realmente manifestarse cualquier forma de comportamiento, ¿no?, y cómo también puede manifestarse ciertos valores
aun cuando esos valores se han negado, ¿no? Por ciertas prácticas sociales, por ciertas prácticas culturales también. Y es una acción en espacio público, es una acción relacional. Y esta es una obra que se elaboró en el año 2008, tiene como título Dulces Bomba, y consistía, ¿no?, en entregar estos dulces, que son jaleas, que por cierto son producidos, ¿no?, por un grupo de personas que viven con VIH-Sida, a estudiantes universitarios. Ahora bien, cuando se hacía la degustación, la persona, ¿verdad?, anunciaba su condición de salud, su condición de vida. Y lo que se registró fue las reacciones de las personas al momento de que se les estaba haciendo la degustación, anunciando, ¿verdad?, la condición en la que vivía esta persona. Y esta es una obra del año 2004, tiene como título 100% catracho. Son cenizas, más bien una bolsa que contiene cenizas humanas. Y es una obra que se presenta como un producto auténticamente hondureño, ¿no?, 100% catracho, y en uno de las partes de las obras se anuncian, ¿no?, los ingredientes, es decir, cenizas humanas. Podemos ver un fragmento también de la pieza. Y al momento que se hace, ¿no?, ya la acción, es decir, que se establece una relación con los traducentes, con los espectadores. Y esta es parte de la documentación del registro de la obra. Y esta es una obra del año 2009 que tiene como título Nubes para ser resguardadas. También es una acción relacional, ¿no?, que establece una relación con lo instalacional. Este es un militar que está resguardando, ¿no?, el agua. Decía, de un cuestionamiento a todo el proceso de privatización de los recursos naturales. Y esta es una obra que fue presentada aquí en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que tenía como título Perros Remunerados. Y también es una obra que se enmarca dentro de esta práctica relacional. Y ya para concluir, el performance que está desarrollando Jorge Oquelí, que por cierto es uno de los estudiantes del diplomado, ¿no?, en donde, ¿verdad?, él selecciona el espacio público para realizar una acción. Y la obra es ese, es el performance que se ejecuta en el espacio público y no necesariamente el documento que Oquelí está presentando. Bien, esto ha sido todo. Espero de que esta síntesis, por cierto apretada, sea de su utilidad al momento, ¿no?, de realizar las tareas, las actividades que están pendientes, y de igual forma espero de que esto logre contribuir con su proceso de formación y de desarrollo académico. Muchas gracias.